La Universidad Militar Nueva Granada y los compañeros de Administración de Empresas y Tecnología en Contabilidad y Tributaria tienen gusto de invitarlos al segundo Congreso de la Investigación Jurídico Empresarial, año 2024-2. En este evento, los compañeros han llevado una excelente investigación en un tema del ámbito jurídico empresarial, así. Estabilidad laboral reforzada es una protección especial que garantiza el derecho al trabajo para ciertos trabajadores en situaciones particulares que los hacen vulnerables. Este concepto se aplica en varios países, especialmente en América Latina, y está destinado a evitar despidos arbitrarios y a proteger a personas que necesitan un mayor respaldo debido a su situación. Con el fin de adquirir más conocimientos y profundizar del tema antes mencionado en este Congreso de la Investigación Jurídico Empresarial, este será dirigido por el Dr. Diego Andrés González, con doctorado en Derecho Laboral Administrativo. Asimismo, se contará con la presencia de un invitado así, Dr. Juan Camilo Medina, especialista en Derecho Laboral Administrativo, el cual dice que protege a los trabajadores que, por distintas circunstancias, se encuentran en un estado de debilidad manifiesta. El evento será en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, sede campus, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá, el día martes 12 de noviembre del año 2024, de 11 a 12 del mediodía, en el bloque E-Aula Escalet AP 105. Cuando se encuentre en el complejo académico, debe registrarse en la entrada principal como invitado al evento, luego llegar a la plazoleta de banderas y tomar la primera salida hasta encontrar los parqueaderos de la misma. Esperamos contar con tu presencia. Gracias. Bueno, para todos entonces muy buenos días. Vamos a empezar hablando un tema introductorio pues acerca de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. Para empezar, la estabilidad laboral reforzada en Colombia ha sido un tema de debate constante. Si bien la legislación laboral busca proteger a todos los trabajadores, la realidad presenta matices. Recientemente se ha hablado de una estabilidad laboral reforzada. Este es un concepto que merece una explicación clara para el público en general. Todo este congreso explorará las diferentes formas en que se manifiesta esta mayor protección, sus implicaciones, los tipos de estabilidad laboral y en qué contexto se pueden presentar y existen en el país, en Colombia. Bueno, vamos a continuar con los tipos de estabilidad laboral reforzada en el país. La estabilidad laboral en Colombia no es un concepto monolítico porque se manifiesta de diferentes maneras, dependiendo del tipo de contrato, la situación del trabajador, etc. Existen varios tipos de estabilidad. La primera es por antigüedad. Tradicionalmente la estabilidad se asocia con la antigüedad en el puesto de trabajo, pues a mayor tiempo del empleado en una empresa, mayor era la dificultad de ser despedido sin justa causa. Sin embargo, esta forma de estabilidad ha sido matizada por reformas laborales. Continuamos con la estabilidad laboral reforzada por el tipo de contrato. La legislación protege especialmente a ciertos trabajadores, otorgándoles mayor estabilidad que a otros. Por ejemplo, los trabajadores con contratos a término indefinido gozan siempre de mayor protección que aquellos con contratos a término fijo. Existen también categorías especiales como trabajadores de la salud, educación o pertenecientes a sectores considerados estratégicos, que pueden tener normativas específicas que refuerzan pues su estabilidad. Todos estos bajo la protección que les otorga pues la estabilidad laboral reforzada. Una muy importante es la estabilidad por maternidad o paternidad. La ley colombiana protege a los trabajadores durante y después de la maternidad o paternidad, otorgándoles estabilidad laboral durante este periodo. No se les puede despedir sin justa causa durante este tiempo. Esos son casos muy frecuentes en la vida laboral. Otro muy importante es la estabilidad por discapacidad. Los trabajadores con discapacidad también cuentan con protecciones especiales que refuerzan su estabilidad laboral y evitan la discriminación en los procesos de selección, despido o ascenso. Por último está la estabilidad por sindicalización. En esta los trabajadores sindicalizados generalmente gozan de una mayor protección contra despidos arbitrarios.
Su estabilidad está amparada por la legislación que protege el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva. Pero, ¿qué se entiende por estabilidad laboral reforzada en Colombia? El concepto de estabilidad laboral reforzada no está definido legalmente de forma precisa, pero se refiere a un conjunto de medidas y prácticas que buscan fortalecer la protección de los trabajadores contra despidos injustificados. Esto puede incluir mayor rigor en la injustificación de los despidos, porque pues es necesario o se exige más una justificación bien robusta y objetiva para el despido de un trabajador, evitando despidos arbitrarios o por razones discriminatorias. Esto suele suceder muy frecuentemente. También está por el hecho de los procedimientos más justos y transparentes. Se busca implementar procesos de despido más justos y transparentes que incluyan la posibilidad de negociación y la intervención de entidades gubernamentales en caso de conflicto. Adicional a esto está la mayor protección para grupos vulnerables. Se intensifica la protección de grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad o trabajadores de sectores estratégicos. Continuando con el fortalecimiento a la inspección del trabajo, en este cabe resaltar de que una mayor capacidad de la inspección del trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas laborales y sancionar las violaciones de los derechos de los trabajadores. Esto conlleva unas implicaciones. La estabilidad laboral reforzada busca un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de las empresas de poder gestionar su fuerza laboral de forma eficiente. Un exceso de estabilidad puede desincentivar la contratación y la innovación, mientras que una falta de protección puede llevar a la precarización del empleo. Esos son dos hechos que ocurren frecuentemente en la vida laboral colombiana. En conclusión, la estabilidad laboral reforzada en Colombia es un concepto que engloba diferentes mecanismos legales y prácticas que buscan mejorar la protección de los trabajadores. Su objetivo es lograr un balance entre la seguridad laboral y la flexibilidad empresarial. Sin embargo, su implementación y efectividad dependen de la adecuada aplicación de las leyes, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso de todas las partes involucradas. Es fundamental seguir discutiendo y mejorando la legislación colombiana para tener un entorno de trabajo justo y equitativo para todos los colombianos. Bueno, la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica que ampara al trabajador de no ser discriminado por una condición física o de salud y procede cuando se pretende despedir a dicho trabajador sin que exista una justa causa que sea objetiva y que esté determinada en el Código Sustantivo de Trabajo. Existen varios casos en los que se puede aplicar la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para aquellos trabajadores que tengan una discapacidad o que tengan una limitación ya sea física o mental, como lo indica el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Cabe señalar que para que se pueda terminar un vínculo laboral con un trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada, necesariamente se deberá acudir ante el Ministerio de Trabajo para solicitar su autorización en la terminación del contrato laboral. Además, se debe indicar y acreditar que existe una justa causa que dio lugar a la terminación, finalmente del vínculo laboral. En la reciente sentencia CL 1152 del 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio un giro a la tesis que ha venido defendiendo ya hace varios años respecto a los requisitos y beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, por razones de salud. El caso analizado presenta a una ciudadana que demandó el reintegro al cargo que desempeñaba al considerar que la terminación de su contrato de trabajo careció de validez al encontrarse ella cobijada por la garantía de la estabilidad laboral reforzada. Estas pretensiones se fundamentaron principalmente en que a la trabajadora se le diagnosticó cáncer de seno en el año 2012 y de esta patología se derivaron algunas complicaciones que, según lo relataron, tuvieron lugar hasta el momento en que finalizó el contrato de trabajo. En lo que tiene que ver con la finalización del vínculo, resulta importante precisar que esta se dio mediante renuncia aceptada por el empleador y frente a la renuncia la sala dejó claro que esta fue completamente válida al no evidenciarse que la voluntad de la trabajadora estuviera viciada. La Corte, al analizar el proceso en sede de casación, concluyó que era necesario reevaluar la tesis expuesta con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone al país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concluyendo que dicho instrumento resulta plenamente vinculante a la hora de interpretar la protección derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia abandonó la postura que venía sosteniendo sobre la estabilidad laboral reforzada para acoger los criterios de discapacidad señalados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1618 del 2013. Precisó que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes anteriormente previstos en el artículo 7 del decreto 2463 del 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención el 10 de junio del 2011 y la Ley 1618 del 2013.
Con base en la Convención, la protección de estabilidad laboral reforzada, en el artículo 26, se configura cuando ocurren dos elementos. El primero, la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Este es el factor humano. Frente a este aspecto, la Corte fue enfática en señalar que el razonamiento expuesto excluye como beneficiarios a la estabilidad laboral reforzada a aquellas personas que padezcan simplemente dolencias o enfermedades temporales que no implican una limitación de mediano o largo plazo. Pues estas dos últimas son las que activan como tal el mecanismo de protección. 2. La existencia de barreras que pueden impedir al trabajador que sufre de la deficiencia el ejercicio efectivo y pleno de su labor, en igualdad de condiciones pues, que los demás trabajadores. Este es un factor contextual, laboral y social. En el análisis del caso concreto, frente al cumplimiento de los requisitos expuestos, se concluyó pues, que la trabajadora no acreditó pues, el segundo factor, es decir, que a pesar pues, de que se considerarse que padecía una deficiencia física a largo plazo, esta no le generó ningún tipo de barrera o dificultad pues, para el desempeño de su actividad laboral. Para ello, la Corte precisó dos elementos relevantes. El primero es que las barreras pueden ser de manera enunciativas, actitudinales, comunicativas y físicas. Y segundo, cuando el empleador conozca las barreras que efectivamente el trabajador presenta, pues tendrá la obligación de mitigarlas y pues para eso deberá realizar los ajustes que resulten razonables para cada caso, para que así el trabajador pueda desarrollar sus tareas en igualdad de condiciones pues que los demás. Es importante resaltar que en aquellos casos en los que no sea posible realizar los ajustes requeridos, el empleador estará en la responsabilidad de comunicarle dicha situación al trabajador. Si del análisis referido pues se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral es por esta razón, el despido es discriminatorio y es preciso declarar su ineficacia, por lo que procede el reintegro con el pago de salarios y demás que tengan lugar, junto con la orden de los ajustes razonables que se requieran y de la indemnización contemplada pues en el artículo 26 de la Ley 361 del 1997. Por último, la Sala, en la función de unificación de la jurisprudencia, se apartó de las interpretaciones que consideraba que el artículo 26 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración, toda vez que la Convención y la Ley estatutaria prohibieron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego González y estamos con Sebastián Gómez. Hoy vamos a hablar acerca de qué sabes del tema o si has escuchado algo acerca de la estabilidad laboral reforzada. Según lo que yo tengo entendido de la estabilidad laboral reforzada, es los medios que da el empleador al empleado para darle protección dentro de ciertos ámbitos o situaciones especiales que se generan dentro de la empresa, como por ejemplo el tema del embarazo de una mujer, un accidente laboral y cosas así. En cuanto a lo que mencionabas del embarazo de la mujer, ¿qué tienes o qué sabes al respecto de eso? ¿Qué licencias se les da o qué permisos se les da? Diferentes licencias de maternidad, también para los hombres se pueden dar licencias de paternidad. Exactamente los tiempos no los tengo claros, pero sé que son aproximadamente, creo que 18 semanas, son 2 pre y 16 post, según lo que tengo entendido. Y en cuanto a si hay algún accidente laboral, ¿sabes algo al respecto? Dependiendo de si el empleador está vinculado al ARL o no, dependiendo del tipo de contrato que se le haya dado, porque hay contratos que no los vinculan. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Sí, señor. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer congreso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? ¿En qué momentos se puede hacer? ¿A qué personas? ¿Cuándo se puede realizar una acción de tutela? ¿Cuándo no? Todas estas y más preguntas las estará resolviendo el doctor Camilo Medina, especialista en el tema, y ya bienvenidos a todos. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá en este espacio aclarando inquietudes referentes a este tema tan importante. Bueno, doctor, muchas gracias y arranquemos con el tema del día. ¿Qué es o en qué consiste esta estabilidad laboral reforzada? Listo, doctor. Entonces, la estabilidad laboral reforzada es una garantía, es un derecho que tiene todo trabajador de no ser despedido por condiciones específicas, ¿sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se encuentra enferma, no podrá ser despedida. Tendrá que cumplir unos requisitos específicos
pero en eso consiste esa garantía. La posibilidad que tiene todo trabajador de que su contrato de trabajo no le sea finalizado como consecuencia de encontrarse en unas situaciones particulares. Entonces, una de esas situaciones particulares es la condición de salud. La persona que tenga su condición de salud bastante desmejorada y que impida de manera significativa la prestación del servicio, pues gozará de estabilidad laboral reforzada. También gozarán de estabilidad laboral reforzada los que están en la junta directiva de un sindicato, las mujeres que se encuentran en embarazo. También gozarán de una estabilidad laboral reforzada aquellas personas que han interpuesto una queja de acoso laboral. No podrán ser despedidas dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la queja, siempre y cuando se logren acreditar o probar por parte de la autoridad competente los hechos constitutivos de acoso laboral. Entonces, es esa prerrogativa para no ser desmejorado en sus condiciones laborales y para que su contrato de trabajo no le sea finalizado. Ya vamos a ver cómo lo vamos a explicar durante esta reunión o este video, cuáles son las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada. Tengo entendido que también los de las juntas de los sindicatos, ¿no? Tienen como derecho a esta estabilidad laboral reforzada. ¿Es así? Así es, doctor. Entonces gozan de fuero sindical aquellas personas que hacen parte de la junta directiva de los sindicatos. Entonces esas personas tienen estabilidad laboral reforzada por el fuero sindical. No podrán ser despedidas. Y si son despedidas, pues esas personas podrán adelantar el respectivo proceso judicial para efectos de que sean reintegradas. Bueno, doctor, ahora la siguiente pregunta va con respecto al tema de las madres. Eh, en estos casos, cuando una mujer queda en estado de embarazo, no puede ser despedida. Eso está pues reglamentado bajo la ley. Tampoco puede, pues se le tiene que seguir pagando común y corriente, pero hablan de 6 meses. Si no estoy mal, los 3 primeros meses son de lactancia, pero no tengo entendido los otros 3 a qué van. Si nos puede explicar y aclarar el tema, por favor. Correcto, así es, doctor. Entonces, este tipo de personas también gozan de una estabilidad laboral reforzada. No podrán ser despedidas en virtud de su condición de embarazo, que es muy importante en este aspecto, que el empleador debe conocer esa condición de embarazo. No es posible predicarle una responsabilidad al empleador que no conoce que su trabajadora está en embarazo y que como consecuencia de desconocimiento de esa condición, pues le termina el contrato de trabajo. Es muy importante eso, que la trabajadora ponga en conocimiento de su empleador dicha condición para efectos de gozar de esa estabilidad laboral reforzada. Y ahí no se puede entrar a presumir de que el empleador conoce ese tipo de situaciones, ¿no? Exacto, así es, doctor. Igual porque obviamente también uno tiene que pensar o ponerse en los pies del empleador para efectos de esa situación. Bueno, doctor, ahora el siguiente tema es más con respecto, bueno, ya sabemos que las madres lactantes, las mujeres que están posparto, todas estas personas que ya habíamos hablado anteriormente están con la estabilidad laboral reforzada. Eh, pero en caso de que se les quiera despedir, la empresa tiene que acudir al Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene el ministerio para darle solución a esto? Doctor, entonces lo primero que hay que indicar es, una cosa es la autorización y otra es el levantamiento del fuero, ¿sí? Entonces el levantamiento del fuero aplica más para los procesos contra el sindicato. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando estamos en presencia de un trabajador en condiciones significativas de enfermedad, es posible que el empleador solicite ante el Ministerio del Trabajo una autorización para poderle terminar el contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las causales que alegue el empleador, pues se tendrán que aportar unos documentos que acrediten esas situaciones. Por ejemplo, el empleador podrá alegar que le quiere terminar el contrato de trabajo a una persona enferma teniendo en cuenta que hay una justa causa. Entonces, si él argumenta que hay una justa causa, tendrá que probar o argumentar cuál es esa justa causa y cuáles son los documentos que soportan esa justa causa. Una vez se aporten los documentos, el Ministerio del Trabajo pues expide un acto administrativo en el cual indica si autoriza o no autoriza la terminación del contrato de trabajo. Frente a eso no hay un tiempo específico. Por lo general, esos procesos son largos, ¿sí? Estoy hablando que una autorización del Ministerio del Trabajo yéndole a uno muy bien se puede demorar aproximadamente un año, yéndole a uno muy bien. Tengo casos en los cuales se han demorado mucho más del año. Entonces,
Esa es la situación con las autorizaciones del Ministerio del Trabajo. Pues uno a veces como abogado se desmotiva mucho a hacer esas solicitudes por el tiempo que se toma dicha entidad para efectos de resolverla. Y uno dice, ¿qué hago un año con este trabajador que no puede hacer nada o que se encuentra en condiciones de salud que le impiden realizar cualquier labor? Entonces, no hay tiempo específico, pero aproximadamente uno dice, un año es un término que se están demorando para resolver una solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Sí, porque pues mucha gente dirá como, ¿para qué solicitar autorización, no? Pues venga, lo despido, pero hay unas consecuencias ahí, ¿no? Sí, señor, así es. Entonces, si a una persona le terminan el contrato de trabajo teniendo una condición de salud no muy buena y la persona no contaba con la autorización del Ministerio del Trabajo, eso origina consecuencias. Una de esas consecuencias es el reintegro, ¿sí? Ya esa persona tendrá que iniciar un proceso judicial y el juez es el que declarará si hay lugar o no al reintegro, o incluso podrá presentar una acción de tutela si se ven afectados derechos fundamentales. Entonces, esa es una de las consecuencias, la posibilidad de que la persona a la cual se le termina el contrato solicite el reintegro, sea por vía judicial o sea por acción de tutela. La segunda consecuencia es ¿cuál? Que podrá reclamar también la indemnización a que haya lugar, ¿sí? La ley 361, creo que es esa, pero es la ley 361 del 97, establece la posibilidad de que el trabajador pueda ser beneficiario de una indemnización de 180 días de salario. Entonces, esa es otra consecuencia de terminar el contrato de trabajo a una persona que se encuentra enferma y que además no contaba con la autorización del Ministerio del Trabajo. Otra consecuencia es ¿cuál? Que el empleador en caso tal de ser vencido en juicio tendrá que pagar los salarios dejados de devengar junto con las prestaciones. Entonces, me explico. Si la persona le terminan el contrato hoy en el 2022, ella presenta un proceso judicial y lo gana en el 2023, entonces tendrá derecho a que le paguen los salarios dejados de devengar desde el 2022 hasta el 2023, que fue la fecha en que salió la sentencia. Entonces, esas son las consecuencias de terminar un contrato a una persona que se encontraba enferma. Consecuencias que pueden resultar bastante perjudiciales para una empresa si no se cuentan pues como con el respectivo asesoramiento de un abogado. Bueno, ahí usted también lo tocaba, doctor, el tema de, pues, del reintegro y del pago de todo lo que se ha dejado de recibir y toda la vaina, y adelantar el proceso, la diligencia, pero mediante la acción de tutela. ¿Cómo funcionaría en este caso esta acción? ¿Cómo se desarrollaría? Explíquenos. Listo, doctor. Entonces ya tocará revisar pues como las condiciones particulares de cada caso, pero ahí, si una persona que tiene una enfermedad significativa le terminan el contrato de trabajo, según la Corte Constitucional, ¿qué debe probar? Debe probar la enfermedad, el conocimiento de esa enfermedad por parte del empleador y que esa enfermedad afectaba de manera significativa la prestación del servicio. Esos son como los presupuestos que tendrá que acreditar o probar el trabajador que es despedido. También ese trabajador, para efectos de que prospere su acción de tutela, pues tendrá que presentarla de manera inmediata, ¿sí? Pues una vez me termine el contrato, presentarla al cabo de 2, 3, 4 meses, para efectos de que el juez logre evidenciar esa inmediatez. Entonces, ese sería pues como el procedimiento, no hay mayores requisitos o condiciones que se deban cumplir. ¿Qué es lo importante ahí? Pues aportar todos los documentos que permitan acreditar esa condición de salud y probar que esa terminación del contrato pues fue discriminatoria. Por ejemplo, me terminaron solamente el contrato a mí y quedaron otros 20 compañeros haciendo lo mismo. Entonces, esas son situaciones que permitirían acreditar que ese despido o esa terminación del contrato fue discriminatoria. Ok, bueno, doctor Camilo Medina, ¿qué más nos falta como para terminar de aclarar todo el tema de la estabilidad laboral reforzada y el tema de los reintegros? Es importante mencionar que la estabilidad laboral reforzada aplica para cualquier tipo de contrato de trabajo, sea contrato a término fijo, a contrato a término indefinido o contrato por obra o labor determinada. Sí, solamente que los requisitos para que prospere una solicitud de reintegro van a ser diferentes y los presupuestos que hay que probar son diferentes, pero es posible que una persona que se encuentre enferma y le terminan su contrato de trabajo y este es a término fijo, pueda presentar una solicitud de reintegro. Entonces es viable independientemente del contrato. Incluso la Corte Constitucional ha permitido estabilidad laboral reforzada en contratos de prestación de servicios. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Otro aspecto importante es que
Si no voy a acudir a la acción de tutela para solicitar el reintegro, pues debo acudir a la vía judicial. Y para acudir a la vía judicial tengo un término de 3 años. Entonces, si me terminan el contrato hoy 5 de julio de 2022, tendré 3 años para hacer la respectiva reclamación ante un juez, para que el juez determine si hay lugar o no a ese reintegro. Entonces, creo que esos son como los aspectos que faltaban para efectos de dar mayor claridad frente a esta figura de la estabilidad laboral reforzada. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora del día y haber resuelto todas nuestras preguntas e inquietudes. Doctor, espero vernos en una próxima y cualquier inquietud, ahí están nuestros números telefónicos.